Hola, estás escuchando U Digital FM, un espacio para compartir tendencias, conocimiento e interesantes testimonios de personajes que hacen parte del universo U Digital. Gracias por conectarte con nosotros. Somos U Digital FM. Bienvenidos. Bienvenidos a Ecosostenibilidad, nuestro podcast dedicado al medio ambiente en el que abordaremos distintas temáticas de gran importancia ambiental con los que buscaremos transmitir conocimientos y crear conciencia. Este espacio es llevado a ustedes gracias a U Digital FM, perteneciente a la U Digital de Antioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental urbana de los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá. Soy Juan Camilo Cardona y seré el moderador de este segundo episodio. Hoy tenemos la oportunidad de contar con dos profesionales invitados del área metropolitana. Por un lado tenemos nuevamente al señor Víctor Hugo Mejía, líder del programa de Cultura y Educación en la área metropolitana, y por el otro está el señor Hugo Hernán Gómez, biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y especialista en gestión agroambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, quien lleva 6 años laborando con el área metropolitana del Valle de Aburrá y es actualmente contratista de la Unidad de Cultura y Educación de dicha autoridad ambiental. Una especial bienvenida a ustedes a este espacio y les agradecemos por hoy estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes de nuevo por invitarnos a este valioso programa para conocimiento de todos y para que aprendamos cada vez más de nuestro ambiente. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, sin más preámbulos, en este espacio de hoy abordaremos la calidad del aire. Una temática de gran importancia, pues es el aire la base de la vida. Es gracias a este recurso que podemos respirar tanto seres humanos como animales, células y demás seres vivos, y del que obtienen la energía necesaria para vivir. Bueno, comencemos hablando un poco de qué es la contaminación del aire, para hablar de calidad del aire. La contaminación del aire es la presencia de agentes químicos, físicos o biológicos que alteran las características naturales de la atmósfera. Y eso quiere decir de que hay unas características básicas que tiene la atmósfera. Al entrar otros elementos, entonces lo que hacen es alterar esas características básicas de la atmósfera y por eso hablamos de la contaminación atmosférica. La calidad del aire hace relación, digámoslo así, de manera sencilla a lo que respiramos y como tiene diferentes componentes, como hay componentes, digamos, naturales buenos y naturales malos, pero en este caso la calidad del aire que nos afecta es aportantes o contaminantes que nos generan perjuicios de diferente tipo. Bueno, y la contaminación del aire ha cobrado reconocimiento y prominencia durante todos estos últimos años. Estamos hablando que en septiembre de 2015, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030. Uno de los temas fundamentales es la calidad del aire. Para esto, desarrolló diversos objetivos que van orientados hacia impactar para que la calidad del aire mejore permanentemente. Las referencias centrales a la contaminación del aire, por ejemplo, en la agenda se hace bajo la meta 3.9, o sea, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos y peligrosos y la contaminación del aire, el agua. Entonces, por eso podemos ver en el objetivo 7.1 garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. En el 11.6, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales de otro tipo. Son objetivos que a 2030 deben de cumplirse, pero como vamos, pareciera que nos va a quedar cortico ese cumplimiento. Bueno, si bien requerimos del agua y el alimento para sobrevivir, no son elementos que estamos consumiendo en todo momento, a diferencia del aire. Constantemente lo estamos empleando. Solo basta aguantar la respiración por un momento para darnos cuenta lo vital que es. En hacer orden de ideas en nuestro territorio, cuál es la situación de la calidad del aire y directamente pues cómo afecta esta nuestra salud. Bueno, partamos de una base y es que a nivel mundial son 3 los países que más contaminan en el mundo. Estamos hablando de la India, la China y estamos hablando de Estados Unidos. Nosotros en nuestro país, Colombia, por mediciones, Bogotá y Medellín se encuentran como las 2 ciudades que mayor contaminación atmosférica tienen. Esto se mide a través de más de 150 monitoreos o lugares donde se ubican estratégicamente herramientas de monitoreo para medir lo que son las emisiones que tienen que ver con las emisiones PM2.5, que son mediciones muy pequeñas, que esas mediciones sí afectan directamente al ser humano, y las emisiones PM.10, que son las industriales. Entonces,
tenemos 24 autoridades ambientales que están haciendo esa medición permanentemente, las 33, que estamos hablando de poblaciones mayores de 50.000 personas, se debe hacer este tipo de mediciones y actualmente contamos con esos municipios y con esos lugares que se están haciendo esas mediciones como tal. Entonces se hacen dos tipos de mediciones, una medición permanente y otras selectivas, o sea, una que se hace por todo el año y hay otras que se hacen por periodos de tiempo. Las permanentes se hacen sobre todo en las grandes capitales y donde se observan pues las condiciones del aire en forma general durante todo el año. En el caso de Medellín tenemos mediciones todo el año, pero también mediciones específicas en dos periodos del año, que tenemos unos fenómenos que son los fenómenos que hacen parte de condiciones que se suman dentro de lo atmosférico en la parte geográfica y las emisiones pues de fuentes móviles, en el caso de los PM2.5. Entonces podemos decir que las dos grandes ciudades que tiene Colombia, Medellín y Bogotá, son las que más contaminan y las que también están a la vanguardia de las mediciones en el país. Bueno, pero entonces una duda, la nube negra que vemos en el cielo, más de uno se ha preguntado, ¿qué será eso? ¿Eso es contaminación? Bueno, sí, hay una característica muy importante cuando tenemos los episodios durante el año, que son dos, de marzo, abril, y hay otra que es octubre y noviembre. Entonces aquí hay un tema que tiene que ver con la entrada de temporadas de lluvia o la entrada de calor, o sea, estamos hablando de las transiciones de la temporalidad de nuestro territorio. Entonces estamos hablando del fenómeno del niño por un lado o el fenómeno de la niña por el otro. Eso hace que estos dos momentos en el año ocurran estos episodios. Y aquí es donde vienen, digamos, esas brumas, esas nubes negras de las que preguntas. Una cosa es la bruma, o sea, la nube negra, que es básicamente los gases que se concentran en la atmósfera porque no hay corrientes que dispersen esos gases, y la otra es una bruma que es debido a condiciones climatológicas, que es la concentración en las nubes de agua y que el sol también refleja una serie de colores que muchas veces son oscuros, otras veces son claros. Entonces hay dos tipos de brumas en ese aspecto. Perfecto, pero entonces ahorita nos mencionabas que está por un lado el aporte de los contaminantes del sector industrial, pero por otro lado el de las fuentes móviles, y automóviles y demás. Entonces, teniendo en cuenta pues como todo ese panorama, ¿qué podemos hacer cada uno desde su individualidad para mejorar la calidad del aire? Todos tenemos que aportar para la calidad del aire. Cada uno es un aporte fundamental para que esas mediciones siempre estén en verde, siempre tienen que estar en verde. O sea que la movilidad activa, o sea que las emisiones desde cualquier fuente están aportando a esa calidad del aire, a que sea dañina. Pero entonces existe una hora en la que se recomienda llevar a cabo actividades físicas para los que les gusta salir, estar al aire libre y demás. Claro, esto tiene también un sentido de la lógica, no da la palabra Claro. El sentido de la lógica tiene que ver con que hay unas horas donde no hay mucho tráfico de fuentes móviles, o sea, donde no se concentran las fuentes móviles pues por sus dinámicas ya sea industriales o dinámicas pues de ciudad. Esas horas digamos que hay unas condiciones digamos mejores que otras horas. Entonces hay que digamos tener claro el lugar donde estoy, donde vivo y cuáles digamos son las dinámicas que hay alrededor de esos lugares para poder tomar decisiones de deportes y de otras actividades. Y hay que tener en cuenta que se juntan esos tres fenómenos. O sea, el fenómeno topográfico, que estamos nosotros todos en un cañón. Somos un lugar donde las montañas, digamos, no ayudan a la dispersión de todos estos gases. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El otro fenómeno es el tema climatológico, que es lo que hablamos ahora. Las transiciones entre los tiempos. O sea, los fenómenos de la niña o el fenómeno del niño. Y el otro que es el tema de las emisiones. O sea, de sacar el carro, sacar la moto. Bueno, no, yo sí querría de pronto complementar. Todos, inclusive con el simple hecho de hacer un ejercicio de utilizar desodorante en aerosol, eso es un contaminante hacia el ambiente. Pero nosotros aquí en el trabajo que se hace desde el área metropolitana, que ha sido objeto de seguimiento, son particularmente objeto de especial atención las partículas de PM2.5 y las partículas PM10, que son emitidas por fuentes fijas y por fuentes móviles. Cuando hay mayor cantidad de carros, pues obviamente va a haber mayor aporte de partículas de ese tipo de partículas, porque la gran mayoría de las partículas que se generan y que contaminan el ambiente están más o menos, dicen los que han estudiado en detalle ese factor del aire, el 80% la producimos desde las fuentes móviles como los carros, las motos, todo eso.
y las fuentes fijas aportan el otro 20%. Igualmente habría que hacer una claridad. Los factores que, digamos, los contaminantes del aire vienen de factores naturales como las erupciones de los volcanes, los incendios forestales, que no necesariamente tienen que dar aquí, digamos, en la zona del Valle de la Aburrá, sino que pueden provenir de otros sectores del país o inclusive de otros países diferentes al nuestro. Y las otras que tienen que ver con las actividades humanas, como son las industrias. Bueno, y es importante tener en cuenta que no es solo regular, por así decirlo, el uso de los medios de transporte, sino también con actividades simples como sembrar un árbol, apagar la luz. Son cosas que realmente tienen un impacto bastante significativo y que nosotros, pertenecientes a este territorio, a este planeta Tierra, estamos llamados a aportar. Entonces, por otro lado, una pregunta sería, ¿qué pueden hacer entre los gobiernos o las autoridades para mejorar la calidad del aire? Bueno, el Banco Mundial hizo un estudio acerca de la financiación de la biodiversidad y el resultado es que la biodiversidad está financiada en un 16%, o sea que tenemos un 74% que nos falta por financiar. Quiere decir esto que los planes de desarrollo de todos los países, de todos los municipios, provincias, todo lo que hace parte de las aglomeraciones urbanas, de las poblaciones, no están haciendo el esfuerzo que debe ser pues para tener una biodiversidad como debe ser. ¿Qué entonces debe pasar? Que en estos momentos de la historia del planeta, esos planes de desarrollo tienen que tener un componente mucho más decidido, más fuerte en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la sostenibilidad y obviamente con la calidad del aire. El área metropolitana del Valle de Aburrá tiene unas metas a 2030. Tiene unos planes, el PIGECA, Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire, y el POECA, que son los planes para todas estas contingencias que tienen que ver con estos dos periodos en el año. Los planes lo que hacen es articular a todos los actores que hacen parte del territorio para que entre todos vamos disminuyendo esas partículas que contaminan la atmósfera y sobre todo que se permanezca la cultura de las personas para que la calidad no sea un año en unas condiciones, en otro año no, sino que se mantengan las condiciones. Hemos tenido una calidad del aire que no se ha ido hasta esos niveles de crisis, esos niveles malos que hablaba ahorita, porque se ha visto, digamos, una mejora de un 20%, pues por los estudios de eso, de las condiciones de aire y sobre todo de las emisiones PM2.5, que son las más dañinas la salud pública, porque son las partículas que se entran a los bronquios y hacen pues su impacto negativo silenciosamente a las personas. Entonces, para los gobiernos es eso, es un decidido presupuesto, un decidido plan de trabajo para que estos planes que se construyeron desde, por ejemplo, desde esta entidad área metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental y las otras entidades, las otras autoridades, se les apoye en esas actividades, en esas estrategias para poder hacer que la calidad del aire siempre sea mejor. Bueno, y teniendo en cuenta que en la actualidad estamos llamados a realizar cambios, entre comillas, drásticos, y nos encontramos en un cambio, en un avance, donde estamos haciendo una transición de todo el tema de las energías a partir de combustibles fósiles. ¿Cómo es la percepción de ustedes respecto a esa implementación de energías alternativas en la actualidad? El tema también ha sido muy estudiado. Los costos de hacer un cambio de ese tipo de energía, o sea, de fósiles a una energía aerodinámica, unas energías biocombustibles, etcétera, etcétera, digamos, son muy cuantiosos. Implica costos muy elevados. Entonces, digamos que la ciencia ya ha avanzado, pero todavía le falta mucho más para poder buscar un equilibrio en ese aspecto, en prescindir de los fósiles para que las energías alternativas cumplan ese propósito. Esa es la idea, pero mientras eso pase, mientras que la ciencia avance más, nosotros como seres humanos debemos también cambiar de paradigmas, y lo que hemos hablado en el podcast anterior, pasar de ese modelo antropocéntrico donde nos creemos el centro del planeta, donde creemos que todo es para el ser humano y que el sistema natural está en función de lo que el ser humano necesita,
a ese tema ecocéntrico, que somos parte de la naturaleza y en ese sentido favorecer permanentemente el medio ambiente. Bueno, claramente, si bien los gobiernos y las autoridades deben velar por el cuidado del medio ambiente, entendiendo que todos tenemos derecho a vivir de un ambiente sano, es importante enmarcar que sin el compromiso y el aporte, la conciencia del colectivo, no será posible lograr que esto se alcance. Por esto es importante que a partir de hoy debemos comenzar por modificar muchas de nuestras dinámicas con las que estamos afectando la calidad del aire y otros recursos. Todo esto que aprendemos y adoptamos debemos enseñarlo y replicarlo con nuestros hijos, familiares, amigos y nuestro entorno en general. Cada pequeña acción cuenta y todos podemos ser parte del cambio. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos y brindarnos todos sus conocimientos, así como al equipo técnico de la Digital de Antioquia. Nos encontramos en un próximo episodio de Ecosostenibilidad y los invitemos a que comenten a otros sobre este podcast para que logremos de esta manera que cada vez más personas nos escuchen, se sumen, interesen y comprometan a cuidar el medio ambiente. Hasta pronto. U Digital FM